Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en estas reflexiones bíblicas. Los días martes y jueves, entre las 7 y 8 de la mañana. El día de hoy veremos la séptima entrega, la séptima reflexión sobre la temática que hemos venido desarrollando y que es la prueba a la luz de Dios. La pena, el dolor a la luz de la palabra de Dios. El día de hoy, como siempre, veremos una de las razones. Hemos visto hasta ahora 7, que nos permite cerrar esta temática de una manera absolutamente trascendental y que le da sentido a las otras 6 que ya hemos visto. Recordemos que dentro de esas 6 que hemos venido desarrollando, vimos inicialmente que no había un plan B, que Dios era nuestra única oportunidad, nuestro único plan con garantía de vida eterna. En segundo lugar, era el planteamiento de volver la mirada a Dios, porque estábamos mirando en varias direcciones, menos en la dirección adecuada. Luego era necesario volver nuestra mirada a Dios. Veíamos en tercer lugar que la prueba se daba para testificar. Si no hay prueba, no hay por qué alabar y glorificar a Dios, porque no le damos la oportunidad de ver manifiesta su gloria. Luego, la razón es para testificar. En cuarto lugar, veíamos que la prueba se daba para refinar la fe, para depurar esa fe que ya habíamos adquirido. Veíamos eh, seguidamente que la razón de la prueba era porque Dios seleccionaba un pueblo para su gloria, un pueblo para Él, seleccionaba su iglesia. Y la última reflexión que vimos el jueves pasado era porque Dios es justo. Y todo esto adquiere un sentido especial cuando establecemos, entendemos y hacemos la aprehensión de que la prueba se da porque Dios nos ama. Entreguemos este día, este tiempo y esta condición al trono de misericordia de nuestro Padre Celestial, clamando en agradecimiento, clamando en adoración. Vengamos a Él con un arrepentimiento genuino. Presentémonos al Padre Celestial con arrepentimiento por nuestras faltas, porque muchas veces, como lo hizo Judas, cambiamos a Jesucristo por 30 monedas. Muchas veces cambiamos a Jesús por nuestras complacencias. Presentémonos al Padre en arrepentimiento, clamando por su misericordia, clamando por su dominio propio, clamando por su sabiduría, y demos gracias por todo, aún y cuanto más por la prueba. Gracias por nuestros seres amados. Señor, guárdalos, oriéntalos, ministralos, abrázalos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Bueno, recordemos ese aparte bíblico que está allí en uno de los evangelios, que dice que Jesucristo, Dios, al que ama, lo disciplina. ¿Quién de nosotros,
si tiene un hijo de una manera sensata, no quiere hacer de su hijo la mejor persona posible. Y si es así, hemos de disciplinarlo. Hemos de establecer unos parámetros. Hemos de establecer unos límites. Y no porque seamos unos tiranos, como muchas veces pensamos cuando fuimos hijos, sino porque nos aman, porque quieren lo mejor para nosotros. Asimismo, la cita bíblica establece allí en Mateo, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más yo daré cosas buenas a quienes me las pidan? Dios nos ama y nos ama a tal punto, que hay tres connotaciones en ese amor de Dios hacia nosotros. Hay muchas más, por supuesto, pero ahora relacionadas con el tema, vienen a mí tres muy importantes. Tanto nos ama, tanto que entregó a Jesucristo para que Él cargara con todos los pecados, no los de toda la creación, no los de todo el mundo, no los de toda la gente. Potencialmente, sí, claro que murió por todos. Efectivamente, no, lamentablemente. Jesucristo murió en la cruz por los pecados de aquellos que reconocen su obra como la única opción para llegar al Padre. Y es ahí donde cobra sentido de que no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Entonces, número uno, Dios nos ama tanto que entregó por ese amor a su Hijo Jesucristo. Número dos, nos ama tanto que nos disciplina. Y ese punto de la disciplina de Dios hacia nosotros tiene que ver con uno de los puntos que le da sentido a la prueba. ¿Saben cuál es? Y es que Dios es justo. Y esa es la parte que muchas veces no queremos. Queremos que Dios nos ame, queremos que Dios sea amor, pero no queremos que Dios sea justo. Al menos no con nosotros. Que sea justo con los demás, pero no con nosotros. Y no entendemos que la justicia de Dios, la disciplina de Dios, es para sus hijos. Porque Dios, al que ama, lo disciplina. Y número tres, oiga, número tres, Dios nos ama tanto que cuantas veces volvamos a Él nos recibe. Dice la palabra que para siempre es su misericordia para quienes le aman y le buscan. Para siempre es su misericordia. No dice para todos, no. La palabra dice para siempre es su misericordia para aquellos que le buscan y le aman. Entonces, miremos con estos tres elementos si es cierto o no que Dios nos ama. Y miremos si esto tiene relación alguna con haber entregado a su único hijo, al primogénito, si tiene relación alguna con su justicia, con su disciplina, y si aún así tiene sentido que volvamos a Él. Dios nos da la prueba
porque nos ama, indefectiblemente. Eso no quiere decir que nos guste. Y no estar de acuerdo a veces con las cosas que nos ocurren no es pecado. A nadie le gusta la prueba. El mismo David muchas veces no estuvo de acuerdo. Moisés, ¿cuántas veces no estuvo de acuerdo con Dios? Encontramos allí en todo lo que es la parte del Génesis. Entonces, una cosa es que yo no esté de acuerdo y otra cosa es que yo esté en contra de ello. Una cosa es que no me guste y otra cosa muy distinta es que yo me oponga con todas mis fuerzas a eso. Pensemos cuántas veces nosotros no queremos la prueba porque nos duele, porque nos afecta nuestra cotidianidad, nuestra comodidad. Se me viene a la imagen, esa imagen de la infancia, de aquellos que ahora tenemos un poco más de 40, 50, en fin, se me viene a la imagen ese regaño de los padres en la infancia de algunos de nosotros, donde si uno repetía la falla, entonces ya el castigo era más fuerte. Es decir, la primera vez le daban a uno una palmada, la segunda vez era una pela, la tercera vez era pela, cantaleta y no veía televisión no en ese día. La cuarta vez era que le quitaban a uno el televisor 8 días, una cosa salvaje. Y saben que lo veo muy similar a lo que Dios hace con nosotros. A veces nos obstinamos en nuestra falta, a veces nos ensañamos en seguir cometiendo la falta. Y cada vez la prueba parece ser más dura, más difícil. Y sin embargo, continuamos allí, obstinadamente, cabeciduros. Les invito a que reflexionemos sobre este punto. Vamos a la palabra de Dios. En la palabra de Dios, vamos, por favor, al texto del profeta Amós, capítulo 4, versículos del 6 al 11. Libro del profeta Amós, capítulo 4, versículos del 6 al 11. Dice, estoy leyendo la versión Reina Valera, revisión 1960. Amós 4, del 6 al 11, dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
Ven cómo cada vez es más duro la reprensión, el regaño que nos da Dios, la disciplina, 5 veces. 5 veces dice Dios, y no os volvisteis a mí. Qué tremendo. ¿De qué tamaño tiene que ser la prueba para que entendamos? ¿De qué tamaño tiene que ser esa disciplina? ¿Qué tan severo tiene que ser el regaño, el castigo, para que entendamos? Y sin embargo, somos como el mulo sin entendimiento. ¿A dónde vamos? Vamos. Y lo digo en plural. ¿Para dónde vamos? Vamos. Y tenemos el descaro de preguntar, ¿por qué? Ahí sí, como decía un amigo mío, estos manes que no entendemos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 12. Proverbios, capítulo 3, versículo 12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Me surge una pregunta, ¿así o más claro? Absolutamente claro, porque Jehová al que ama castiga. Total, transparente, taxativa e indefectiblemente claro. ¿Yo? Muy bien. Por último, vamos a la epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Hebreos está por allá, cerquita Apocalipsis, llegando a Apocalipsis, cerca de las epístolas personales de Filemón, de Tito, de Juan, de Pedro. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Les pido excusas, ahora les dije que esa cita estaba en el Evangelio, estaba un tanto extraviado, les pido perdón. La cita realmente es de Hebreos, capítulo 12, versículo 6. La repito, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y ahí sí, como decía un amigo mío, y esto no solamente es cierto, sino que además es verdad. Bueno, cerramos el día de hoy. Uno de los ciclos de reflexiones más transversales que hemos abordado en nuestras reflexiones y es la prueba a la luz de Dios. Yo espero y espero en franca y sensata oración que esta reflexión llegue a lo más íntimo de cada uno de nosotros y nos lleve a 2 o 3 elementos que para mí son supremamente importantes. El primero de los elementos es que veamos la prueba, la dificultad, con una óptica diferente. Eso nos va a llevar a desarrollar paciencia y amor
El número dos, que entendamos que también la prueba es la obra de Dios en nuestras vidas, porque nos ama, porque nos disciplina, porque lo hace para su gloria, porque quiere separarnos como su pueblo, porque no hay plan B. Entendamos eso. Número cuatro, número tres, perdón, que acercarnos a Dios no siempre es un cuento rosado, no siempre es una historia de unicornios y arcoíris, sino que es un camino un poco tortuoso a veces. Muy contrario a lo que estas pseudo iglesias establecen en su evangelio de la prosperidad. Acérquense a Dios, que Dios les va a dar todo. Camine con Dios y no se va a volver a enfermar y va a conseguir plata y, mejor dicho, habráse visto. Número cuatro, que no confundamos los procesos naturales con un castigo de Dios. Y lo digo porque una de las cosas que más nos golpea es la muerte de nuestros seres queridos y de nuestros seres amados. Y es algo que me golpea con mucha frecuencia. Todos. Eso no tiene nada que ver con la disciplina de Dios. Tiene que ver con un proceso absolutamente natural. Bueno, mis muy queridos, que el Señor les guarde, que el Señor les ministre y que lo haga también conmigo. Nos vemos, si el Señor nos lo permite, el próximo jueves en una reflexión más, en una nueva temática. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre. Un buen día.